Para los que acaben de llegar a este canal, teníamos un dicho que entre helados y cervezas a lo mejor no llegábamos a Colombia. Y Lara se lo está tomando muy en serio. Pero no, porque hemos llegado a Colombia, así que celebrando con un helado. Bienvenidos a Medellín. I have to tell you the full story and the full story. Muchas cosas, por eso estamos aquí para ti, por eso siempre vamos a compartir. Hey, regálale todo lo que La verdad que nos ha sorprendido, nos ha gustado, no sabíamos nada de Medellín. Hemos descubierto que Botero es de aquí. Incultos de nosotros que no sabíamos que Botero era de aquí. Y la verdad que, aunque no es tan popular porque no tiene como un centro colonial, que es lo más atractivo de algunas ciudades de Colombia, pero tiene sus puntitos arquitectónicos y mercados así interesantes, muy bonitos. Me estoy tomando un tinto mañanero. Que en Colombia, por lo visto, los tintos se lo llaman al vino, al café americano. Pequeñito. Bueno, no, al café americano. Nos dijeron también los chicos colombianos que han estado en España que al principio cuando llegan allá se ríen mucho porque van a una cafetería, piden un tinto, les ponen un vino cuando ellos en realidad lo que quieren es un café. Y bueno, aquí estamos. Chin chin, con la cámara. Estamos en el Peñón de Guatapé, que es este, y tenemos que subir todas esas escaleras y a ver las vistas, que son muy bonitas, pero como está nublado no sé si se verán también. Ajá, porque aparte son kilos. Uy, qué comodidad. Bueno, pues estamos arriba, hemos subido, no arriba del todo porque por lo visto está cerrado, pero casi arriba del todo. 660 escaleras. Y bueno, las vistas, pues como veis, son espectaculares. Todo esto es por el efecto que tuvo una presa que han hecho aquí cerca, que es una de las presas más grandes de Colombia. Y bueno, así quedó. Álvaro se va a comer una bandeja paisa, que es típico de la región donde estamos, que lo llaman paisa, pero no corresponde territorialmente a Antioquia, sí, eso, que no corresponde territorialmente a un sitio formalmente, sino es un poco más. Y a ver, explica qué es la bandeja paisa. tiene un pan, Arepa. sí, salchicha, plátano, que bueno, en España sería lo que llamamos banana. Esto es como un poco de panceta, unas alubias, arroz, Aguacate. un aguacate y un poquito de ensalada. Y está muy rico.
todo muy cinemático. Yo te encontraba. Yo te encontraba. Estamos en las playas del Caribe colombiano y creo que es la primera vez que el agua de ninguna parte que he probado está más caliente que fuera y no es por la noche, todo el día es un caldito. Estamos a remojo. Todo el día. A remojo. Ayer no creo que se vean las imágenes, pero vimos plancton luminiscente y una pasada, a pesar de que no estaba en su máximo potencial porque había luna y con la luz de la luna no brilla, pero en las zonas oscuras era increíble meter la mano y te rodeaba así, se iluminaba todo a tu alrededor y... Está contándose un secreto muy de cerca. Bueno, ya no sé dónde me he quedado. El plancton luminiscente era increíble. Aunque no se podía ver porque había luz de luna y no brilla tanto. Metías la mano y se te iluminaba todo así alrededor y tenías que moverlo para que brillase más. Increíble. Y luego con las gafas de buceo nos metimos debajo del bote porque ahí no daba la luz de la luna y se ibas remando y salían así como chispitas y eso era el plancton. Y nada, la verdad es que una pena no haberlo visto con luna, sin luna, porque por lo visto es increíble, se te ilumina la cara y todo. Las imaginaba grandotas. No, allá así. son más grandes que aquí, pero aquí son mejores porque son cogidas de hoy. Ah, bueno, el limón, ya. Listo. A reventar, amigo Lino. Primera vez que te viene aquí. Sí. Tú me conoces, Lino. Aguanta. La primera vez. Limón, hoy ya. Esto es lo más bueno que hay. Hombre, si están bien recién cogidas, mejor. Sí, claro, Ahí. Cogida. Un buen moco. Tienes que saborearla. ¿Sí quieres probarla primero? No, tú. Ostras recién cogidas del Son mar. cogidas Nuestro ahora amigo mismo. Lino acaba de salir esta mañana. Lino, salí a misma a cogerla y las traje ya a la lancha. ¿En serio? Ujú. Está bueno. Dele a probar a él. Pues por fin podemos salir con una temperatura más o menos decente, porque o ha estado lloviendo con mucho calor o hacía muchísimo calor y el otro día hicimos un tour por el centro pero se nos olvidó la cámara. Pero bueno, estamos en Cartagena de Indias, que es precioso, tiene muchísima vida, muchísimo color y aquí es donde nos estamos quedando. Esta es la calle. Es un hotel.
plantas. En varias ciudades a lo largo de nuestro viaje hemos visto puestecillos de compraventa de libros, sobre todo libros de segunda mano, y me encanta perderme. Me recuerda a los veranos en el Paseo Marítimo de Almería, a las ofertas de 3 libros por 10 euros. Y aquí hay pues muchos, desde Buenos Aires, que recuerdo uno, hasta en Chile también, en Medellín, o en Cali donde vimos, y aquí en Cartagena, muchos sitios hemos visto. Me propuse el reto de, yo por lo menos, y Álvaro un poco más a la ligera, colateralmente, de leer libros relacionados con el país a donde íbamos, o sea, que fuera de novela histórica o de un autor del país. Y en la Patagonia nos leímos sobre la historia de Darwin, hemos leído autores como Isabel Allende cuando estuvimos en Chile, Vargas Llosa en Perú, en Bolivia también un autor típico, Marcelo Quiroga Santa Cruz, que de los años 80 era, antes, no, de los 20. Y ahora seguimos con Gabriel García Márquez en Colombia. Todo es así, súper colorido, con música en todas partes. Nos encanta.